Señor les guarde. Esta mañana, como usted sabe, nuestro apóstol está cubriendo el retiro allá en México, y ahí, cuando usted ore, ahí se recuerda orar por él. Amén. Esta mañana él ha invitado, ha delegado al hermano pastor Elmer López. Le voy a pedir si puede pasar acá. Él nos va a compartir esta mañana la palabra del Señor. El Señor te use. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Es un privilegio hermoso, y también agradezco al Señor y a nuestro apóstol por la delegación y la bendición que Él nos da hoy de ministrar la palabra del Señor. Vamos a orar por la palabra y también vamos a orar por el apóstol de una vez, ¿verdad? Para que podamos ser bendecidos todos esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea la honra, la gloria. En nuestro corazón hay gratitud, hay agradecimiento, Señor, por ese día nuevo que nos das de vida, una nueva misericordia, una nueva bondad para nuestras vidas. Y en tus manos, Señor, estamos poniendo toda palabra, todo camino, todo pensamiento, Señor. Pedimos la bendición, Señor, para la vida de nuestro apóstol, los siervos, la actividad que se realiza, el retiro allá en Mérida, en México. Señor, que sea bendición, Señor, pero también tu bendición para nosotros acá en esta casa, los que nos ven, escuchan, Señor, también seamos bendecidos. En el nombre precioso de tu Hijo amado, recibimos la palabra, Señor, que tú has puesto en nuestra boca, y pedimos que el Espíritu Santo, Señor, nos dé la revelación y el entendimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Señor, amén y amén. Cuando escuchamos las profecías, hermanos, hay una confirmación de la palabra del Señor, y de las profecías de hoy decía que pusiéramos atención, que nos viéramos. Mírate bien, que tienes que saber mi mano poderosa sobre tu cabeza, cómo estoy contigo, y lo que yo pues quiero hablarte y quiero enseñarte en ese día. Al hablar del renuevo, y como me dijo un hermano por ahí, seguramente me dice todos los mensajes, por lo menos al principio, van a ser de renuevos. Y así empezamos el año pasado hablando todo del reposo, y no sé si al final terminamos hablando del reposo. Pero hablando acerca de esto, del renuevo, dos cosas bien importantes que son bien marcadas. Una es que el renuevo es para el árbol que es cortado, y el reverdecer para el que es podado. Entonces se usan dos clases de instrumentos, ¿verdad, hermanos? La hacha y la tijera. Y como dijo mi hermano que yo lo estaba invitando a predicar, le digo, ¿cuándo llegas a bendecirnos? Me estás invitando, me dijo, a pesar de que soy hachero, me dijo. A pesar que soy yo machetero, no sé si me dijo machetero o hachero. Pero dentro de los leñadores entre los leñadores hay un dicho, ¿eh? De que para poder medir un árbol, la mejor manera de medirlo es cuando está cortado. La altura es un poco difícil, y claro, la tecnología ahora sí da esos índices. Por ejemplo, el árbol más grande del mundo mide 115 metros 55 centímetros de alto. Está aquellos árboles gigantes que están en California, en aquel parque llamado Sequoia. Y hay unos árboles hermosos, hermano. El que más se ha mantenido, el más viejo, longevo de ellos, el Gran Marshall, y que tiene 2000 años aproximadamente, según las mediciones de ellos, y mide 83 centímetros de alto, y tiene un ancho de 11 metros. Entonces son árboles hermosos, preciosos. Y cuando uno pues anda por ese parque, encuentra más de algún árbol de esos cortado, y que ya uno se para, hermanos, y a medir, no a medir, sino que a caminar y ver esa altura y esa longitud tan grande que tiene estos árboles. Pero yo quiero ministrar con usted las cosas que Dios va midiendo, cómo Dios nos va midiendo, hermanos, y pues que el Señor nos ayude en el nombre del Señor Jesús, porque se tiene que medirnos la profundidad de nuestro carácter, nos tiene que medir la anchura de lo que es, bueno, no la anchura esta, sino que la anchura de lo que llega a impactar nuestra vida,
o lo largo del significado de tu nombre. Entonces miremos algunas cosas que nos van a ayudar acá y tomando, espigando de lo que nuestro apóstol nos ha enseñado. Aquí en Daniel 5:26, esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino, le ha puesto un fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y haya dado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos persas. Entonces cuando el apóstol nos predicó, nos estaba ministrando de mi siervo el renuevo, porque ese día jueves que venimos con expectativas después del 31 la proclama, y cuando venimos dijimos, bueno, vamos a recibir la buena nueva, las noticias, la proclama, y nos habló de Jeremías 37, que le llaman a Nabucodonosor mi siervo, que le dicen al rey Ezequías, a él háganle caso, que el que no le hace caso se va a morir, y yo le he dado a él todo, reinos, ovejas, y le he dado todo. Y entonces encontramos ahí la vida de Nabucodonosor. Cuando vamos a los sueños que él tuvo, que fueron dos, pero el segundo, cuando él tiene un sueño que lo tiene muy turbado y preocupado, y entonces pide que los adivinos y se acerquen, nadie pudo interpretar. Entonces al fin llega Daniel, y Daniel da la interpretación acerca de él, y le dice, es un árbol. Dice, tú eres ese árbol grande, follaje, las ramas son donde las aves y los nidos pueden estar ahí, habitar y dar sombra. Tú eres ese árbol, pero vas a ser cortado. Y entonces le empieza a dar la interpretación, y así sucede, hermanos. Al año él vive lo que le fue dicho, y entonces, pero tuvo un retoño, un renuevo, pues él volvió nuevamente y le fue dado. Pasado de eso, sus siguientes antepasados, sus siguientes descendencias, mejor dicho, los que fueron descendiendo de él, al fin llegó Belsasar, que no es su hijo, pero sí es un descendiente de Nabucodonosor. Y él ahora resulta que él está en una fiesta, manda a traer los vasos que Nabucodonosor había guardado, vasos de oro y de plata, y en eso se pone a beber en aquella fiesta juntamente con sus mujeres, concubinas y los del reino. Y en aquella alegría, en aquellos vasos en alto, está él celebrando a los dioses suyos. Y entonces repentinamente aparece una mano en la escritura, en lo calado de la pared, que empieza a escribir. El dorso de la mano se ve ahí. Y cuando ve eso, tiembla, empieza a palidecer, sus canillas se están golpeando uno con otro, su cadera se está descoyuntando, y entonces él está asustado, manda a llamar igual a divinos, a hechiceros, brujos y todos, y pide la interpretación. Nadie pudo dar la interpretación, y entonces le habla ahí la reina. Se dice que es como, no la esposa, pero una entidad, bueno, ahí en Babilonia, que le habla, le dice, hay alguien. Acuérdate que Nabucodonosor, o sea, nuestro antepasado, él tuvo un hombre acá llamado Daniel, y mándalo a llamar. Él puede resolver cualquier conflicto y problema, por muy difícil que sea. Entonces lo manda a llamar, y él le da la interpretación acerca de eso, y le dice acá que él ha sido contado, tu reino ha sido contado. Le dice que su reino ha sido, la otra palabra, tekeles, ha sido pesado, y fuiste hallado falto de peso. Y por último, Pérez ha sido dividido y entregado a los persas. Y entonces él dice, si tú te hubieras arrepentido, si tú te arrepintieras como lo hizo Nabucodonosor, tendrías una nueva oportunidad. Pero él no se arrepintió, y esa misma noche lo asesinaron, tal como se cumplió la profecía. Entonces, siguiendo estos pensamientos que nos han enseñado, cuando el apóstol estaba hablando nos explicaba acerca de Isaías capítulo 40, donde dice, consolad a mi pueblo, y hablad al corazón de mi pueblo, y decidle que su lucha ha terminado, que sus pecados han sido perdonados, y que su iniquidad ha sido quitada. Entonces, en ese mensaje, consuelen al pueblo. Recuerdo que estoy hablando con ministros, y recuerdo que nos estaban enseñando acerca de la manera de cómo vamos a consolar al pueblo del Señor. Y una de las maneras es, primero, que Dios los pastorea a ellos, llevándoselos al desierto, y ahí en el desierto nosotros los pastores podemos hablarles a ellos. Entonces ahí
ahí. Y eso también para nosotros, hermanos, nos llama la atención y dice, ay, Padre del cielo, ¿cómo va a ser esto? Entonces aquí vemos las medidas. Dice que está la medida de los cielos, y esa medida de los cielos en el mismo pasaje, porque ahí mismo en el capítulo 40, ya en el verso 12, en el 11 incluso aparece ahí de un pastor, y así como un pastor recoge al rebaño y a las ovejitas las carga en sus brazos, a continuación dice, ¿quién ha sostenido en las manos, en los océanos en su mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿Cuánto pesan los montes? ¿Cuánto pesan los valles? Y entonces da esa medida. Hay unas versiones de la Biblia que dice que el Señor toma con 3 dedos y hace esas medidas, como cuando un vendedor que vende granos y tiene ahí los granos y los costales, y usted compra algún grano y agarra la balanza, ya toma la medida y está llenando y agarra con 3 dedos. ¿Has visto eso? Que agarran con 3 deditos. Vamos a otro poquito más para medir. Otro pasaje de la Biblia que está en contexto con esto es de Job, capítulo 25, 28, de Job 28, verso 25 y 26. Cuando él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo. Entonces aquí vemos cómo Dios, el viento lo pesa, el agua por medida, la lluvia por límite, y el rayo que cae, no el rayo chapín, sino que el rayo ese que cae, le da un camino hacia donde tiene que ir. Pero ver a la grandeza del Señor, tanto lo vemos en Isaías, las mismas preguntas está haciendo Isaías, como también Job le hacen esas preguntas a él, hablando acerca de la grandeza de nuestro Dios, de su maravilla, de su poder. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Démosle un aplauso a Él. Bendito sea tu nombre, Señor. La grandeza, tu gloria, tu poder. Aleluya, gloria a Dios. Me recuerdo el pasaje que la Biblia habla, hermanos, que dice que nosotros somos como el polvo de la balanza cuando algo ha sido pesado. Así venimos siendo delante de las manos del Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Y en el Salmo 39, 4 sigue hablando de las medidas y dice: Señor, hazme saber mi fin. ¿Cuál es la medida de mis días? ¿Cuál es la medida de mis días? ¿Para qué? Para que yo sepa que esto es un soplo, que soy efímero, que esto pasa de un momento a otro. Hazme saber las medidas de mis días. Y entonces acá le están dando una medida de días, medir los días. Y cuando nosotros vemos Salmo 90 y en los versos 6 habla, hermanos, de reverdecer, de florear. Dice: Señor, tú has sido Dios de generación en generación. Lo escribió Moisés, ha sido grande. Y el hombre, para ti, el día de ayer fueron como 1000 años, y el hombre no es nada, nada. Reverdece, aparece hoy y en la tarde es cortado. Y en el verso 10 entonces se sigue hablando y dice: entonces los días del hombre son 70, y los más robustos 80. Con esto y con todo esto es trabajo y pesar. Entonces dice: porque los días se pasan volando como un suspiro, vuelan. Y cuando vamos al verso 12, entonces dice: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría y aprender a vivir. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a contar los días y los años. Bueno, son medidas que Dios nos va dejando. En Mateo capítulo 7, verso 2, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzgan a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Entonces aquí hay otra medida, la medida de juzgar. Se nos va a juzgar conforme a la medida que nosotros usamos para juzgar a otros. En la misma medida. Entonces somos a veces rápidos para señalar, para condenar. A veces, hermanos, se nos va la lengua, se nos van las palabras, hermanos, y ya cuando uno quiere detenerlas, ya Malaya va un poco lejos.
Pero es importante medir. Cuando tú juzgas, te van a juzgar con la misma medida, te hacen la misma medida. Y cuando vamos a Marcos capítulo 4, verso 24, también les decía, cuidado de lo que oyen, con la medida que midan, se os medirá y aún un poco más. Entonces aquí esto es otra medida, hermanos. No le daqueo, con la medida que ustedes juzguen, se les va a juzgar. En Marcos 4 es con la medida de lo que ustedes oyen, con lo que oyen, se les va a juzgar, se les va a medir y un poco más. Allá es exacta la medida de Mateo 7. Como juzgues, así te van a juzgar. Marcos, aquí un poquito más, con un lecanche, diría el apóstol, ¿verdad? Un poquito más estirada, porque conforme oyes, como que somos más responsables de lo que nosotros estamos hablando, diciendo, y teníamos que tener una medida de las cosas que oímos. Es bueno, en lo bueno el oír es hermoso. Me gusta oír la palabra, oír las enseñanzas, oír al Señor, oír el Espíritu. Nos gusta, ¿verdad, hermanos? Oír. Eso es precioso para nuestras vidas, pero también hay una responsabilidad y debemos de tener cuidado con respecto a lo que oímos. Y mire lo que dice Lucas capítulo 6, verso 38. Dad, y se os dará medida buena, medida apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis, se os volverá a medir, la forma en que damos. Entonces aquí llama la atención que la medida que se usa aquí es el dar. Dice pues medidas, donde venimos, balanzas, pesos, las medidas de juzgar, las medidas ahora la medida de dar, conforme damos. Entonces así se nos volverá a medir conforme damos. Entonces nosotros damos y se te dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Se te dará medida. Da y se te dará medida. Pero lo estamos leyendo un poco más despacio, porque no dice da, amén, podemos decir da abundante, da rebosante, da con llenura, da, pero da y vas a recibir una medida llena. Entonces es un círculo virtuoso porque se te volverá a dar para que vuelvas a dar. Es un círculo virtuoso para nuestras vidas, para las ovejas, para la iglesia, hermanos, el poder dar, porque se nos dará. Eso es precioso para nuestra vida. Pero mire eso, este otro pasaje de la Biblia en Romanos, y que encontrando esa versión cardíaca, hermanos, dice acá, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les ha dado. Y esta es otra medida que el Señor nos da, una medida de fe. Una medida de fe. ¿Para qué me sirve la medida de fe? Para que me mida, hermanos, quién soy. Amén. No me voy a medir comparándome con otro. No me voy a medir, hermanos, con lo que otro tiene. No. La medida de fe que Dios me dio. Dios me dio una medida de fe y conforme a esa medida de fe me mido. Debo de medirme en eso. Hay que ser realistas con ello. En el ministerio usted sabe que es un proceso, es un caminar, pero también hay una enseñanza para nuestras vidas. Y pasamos, hermanos, por diferentes etapas en nuestras vidas. Nos cuesta, hay tiempos de sembrar, tiempos de cosechar, tiempos de esparcir, tiempos de recoger. Pasamos esas etapas y a veces uno cuando oye que a alguien le va bien y uno quiere compararse y hacer lo mismo que el otro hace, y también yo también, aquel hace una actividad, yo también voy a hacer una para que también aquí en San Juan hace aire, también acá conmigo, no solo en la iglesia del hermano, sino que aquí conmigo. Y hay una comparación, pero dice que la comparación conforme a la medida de Dios. Miren esa otra versión, hermano, porque esta la versión
vi la traducción actual. Por lo que os exhorto a todos vosotros, en virtud del ministerio que por gracia se me ha dado, a que en vuestro saber o pensar no os levantéis más alto de lo que debáis, sino que os contengáis dentro del límite de la moderación, según la medida de la fe que Dios nos ha dado y que ha repartido a cada quien. Cuando yo escuché, hermanos, en algún momento una enseñanza que estaban predicando acerca del pastorado, del rebaño, de las ovejas, y oía que nos enseñaba, algunos Dios los trae para ser pastores de miles, otros van a ser pastores de cientos y otros de decenas. No sé si caben pastores de unidad, que es otra medida, ¿va? Unidad, decenas, centenas y millares y no sé qué otra medida sigue. Pero a veces por más que uno y hay una medida. Hay una medida. Y dice, no pienses más alto, más alto. Con moderación. Y la moderación con alguien moderado, mesurado. Esa es una virtud es una palabra muy similar a la humildad. Con humildad. Con humildad. Padre del cielo, ayúdanos, Señor. En el nombre del Señor Jesús te pedimos que nos ayude en nuestras vidas. Amén. Porque hay que ser moderados, hermano. Si no, nos vamos a ir a los extremos. Si nos vamos a ir a los puntos muertos. Y Dios quiere una moderación en nuestras vidas. En el nombre. Y Dios se encarga de moderarnos. Si usted no quiere, Dios lo hace. Dios lo modera a uno, hermano. Dios se encarga de balancearlo, de equilibrarlo a uno, ¿o no? ¿Quién de nosotros no ha sido balanceado por Dios? ¿Quién no ha sido pesado? ¿Quién no ha sido puesto en una medida? ¿Quién? Y Dios lo pone a uno. Le pone una medida y dice, hasta aquí. Por demás es que te levantes temprano. ¿Quién puede añadir a su estatura un centímetro? No mueva los linderos eternos. Si Dios pone el límite. Entonces miren esta otra versión. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos ustedes y a cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben. Que cada uno actúe sabiamente, según la capacidad que Dios le ha entregado. Entonces hay que actuar sin estorbar. Sin estorbar. Bueno, somos pastores, de molestar a los demás, estar estorbando. El hermano hizo una su actividad, yo también voy a hacer una paralela a la del hermano. Él trajo a no sé quién, yo voy a traer a no sé cuánto. No. Digo yo pues, porque yo quiero bendecirlo con la palabra. Ese es el privilegio que yo tengo de bendecirlo, hermano. Amén. Qué tremendo. Entonces, sabiamente, sin estorbar. Y esta otra versión, en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y cada uno de ustedes, para que nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada quien se estime en lo justo conforme al grado que Dios le da. Esta es medida chapina. No, esa es. Hay que encontrar una medida chapina, ¿va? Que no se te suban los humos o los chumos, no sé qué se tiene que subir, porque no se te suban. No. Dios da a cada quien conforme la medida que Él quiere darte. Levanta tu mano y dice, Señor, yo recibo la medida que tú tienes para mi vida, Señor. Yo lo recibo. Lo que Dios quiere darte, hermano. Mi hermano, cuando uno inicia el ministerio, la obra, la iglesia, hermano, uno se afana mucho. Y uno quiere crecer, pero inmediatamente y apresuradamente, hermano. Y uno mira qué y dice, no, pero ¿y de dónde? Hay que ir a buscar gente, hay que ir a ver qué hacemos, hermano. Me recuerdo los inicios de la iglesia. Los hermanos, fíjese, Dios tuvo misericordia en mi vida y cuando fui reconocido como pastor,
Vine acá a benecer y me dice el apóstol, trae a los hermanos que están contigo, alrededor de 14 hermanos, un día domingo, venimos acá en el 2001. Y nos reconocieron y Padre del cielo, gracias a Dios, y regresamos. Y con los hermanos, y pasaron los días, hermanos, con los hermanitos, los mismos hermanos, ya algunos meses uno dice, aquí, ¿será que tengo ministerio? ¿Será que Dios me llamó, Padre del cielo? Y sobre todo cuando uno no mira a nadie, profetiza, aunque sea yo voy a profetizar, y a ver qué hago aquí, porque no se ve esto, y uno profetiza. Y fíjense hermanos que yo me salía en algunos servicios, ahí donde yo vivo, allá en lo de Bram, son las Misco, pues ahí crecí y ahí estudié y todo, y ahí también asistí a las iglesias, ahí crecí, jovencito, en la escuela dominical y todo el asunto. Entonces en algunos servicios, mi esposa nadie sabía, estaba el servicio, mira que los mismos hermanos, me salía, mira a buscar gente, los voy a buscar, me conocen, casi voy candidato a alcalde de Misco, no, me conocen estos hermanos. Y entonces yo iba a las casas, aquí vive fulano. Yo fui su maestro de escuela dominical, fui su líder de jóvenes, iba a tocar las casas. Buenas, ¿qué tal? Fíjate que ahora estoy pastoreando. Qué bueno. Invito a la iglesia. No, muchas gracias. Y así, varias veces lo hice y regresaba, nunca llevé a nadie. Entonces me senté, hermano. Dije, no. Entonces a Dios le empieza a enseñar, no estás listo, no estás preparado. Tienes que prepararlos para lo que va a venir. Cuando estén listos ellos, entonces yo ya te voy a enviar, te voy a aumentar tu medida, te voy a dar otra medida. Pero ahorita con lo que tenés, discipúlalos a ellos, cuídalos a ellos, aprécialos, los que están contigo, cuídalos, pastoréalos, alimentalos. Miren, cerca donde yo vivo, hermanos, como me siguen las ovejas donde voy o donde esté. Un montón de anécdotas preciosas con las ovejas, hermanos, que me pasan. Bueno, si no voy a terminar, es que no he llegado al punto. Pero allá donde vivo, hermano, en la entrada de la colonia hay unas ovejitas. Y yo dije, ¿y estos por qué trajeron ovejas a este lugar? Pues un poco frío, pero no para tanto, que las ovejas son más de frío. Ay, Dios mío. Pero todos los días que salgo, ahí están. Y cuando regreso también. Hasta las oigo cuando me voy. Adiós, me dicen las ovejas. Y cuando regreso, en las ovejitas, ya regresaste, amén. Yo oigo que las ovejas me hablan, hermano. Y me he parado ahí en la noche, como a las 11 de la noche, bajo el vidrio, me pongo a verlas, además, cómo están durmiendo, quiénes están paradas, por qué están paradas, y en fin, me pongo a ver, ese es mi rollo. Mi rollo son las ovejas, no sé cuál es su rollo, pero el mío son las ovejas. Yo soy pastor de ovejas, no sé si usted cuál es su rollo, mi rollo. Y la miro ahí. Y cuando en estos días vi, hermano, las ovejas en la orilla de la calle, en la orilla, pero miren, felices y comiéndose un pasto verde, lo verde. Ellos, la oveja, lo que busca es lo verde. Por eso el color del Salmo 23 es pastos verdes. Amén. No dice zacate seco, es para las vacas, pero para las ovejas lo verde, pasto verde para las ovejitas, su alimento, su alimentación. Y hermano, una gran hambre, pero ¿saben? Atragantándose, porque donde ellas están, donde las tienen pastando, no hay, hermanos. Y a mí me da lástima, yo quisiera llegar una noche, ir a abrir el corral y sacarlas, que salgan, pero no hay. Y estaban ahí alimentándose las ovejitas. Padre del cielo, ayúdanos, Señor, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. 2 Corintios 10:12. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. No nos atrevemos a compararnos, a contarnos.
a compararnos con los que se alaban a sí mismos. Ellos se miden a sí mismos, es la medida, se comparan a sí mismos, pero les falta entendimiento. No han llegado al punto de percatarse hasta dónde pueden llegar. Luego cuando uno oye al apóstol, ¿cuántos son? Somos un montón que llegamos. Pero hasta en eso, en los números, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos tenés? Bueno, hoy no llegaron todos, pero cuando vienen todos, somos como 801. Pero, ay, Señor. No te atrevas a compararte. Amén. A medirte. ¿Ya? Hay una realidad, hay que percatarse de eso. Ay, Señor Jesús. Mas nosotros, a continuación es el verso 13, no nos gloriamos desmedidamente, sino que dentro de la medida de la esfera, la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite, para llegar también hasta vosotros. Entonces hay otra medida aquí, la medida de la esfera de Dios, como límite, la medida de la esfera del Señor. Bueno, entonces pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Entonces Cristo habitará, en la otra versión, en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Entonces ese árbol cortado, ese árbol que está ahí, la figura, la analogía para nosotros, la medida de un árbol, medida de confianza, una raíz con sus cimientos, entonces echando raíces ese árbol. Y para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura, cuál es la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Le recomiendo que, y podemos buscar la prédica del apóstol de este día viernes, que estaba enseñando, hermanos, para llegar a la imagen del Hijo, y él usó este pasaje de Efesios 3:10. No sé si alguien ha oído la prédica, pero preciosa. Colosenses 3:10, perdón, la Biblia Arcas Fernández dice: y os revestisteis del nuevo, que se renueva para adquirir el pleno conocimiento según la imagen del Creador. Entonces hay un pleno conocimiento hasta que lleguemos juntamente con todos los santos y adquiramos el pleno conocimiento. No se nota, pero es como una semilla, un embarazo que no se nota al final, pero a los 9 meses se va a llegar a ver, llegar a un pleno conocimiento de las cosas del Señor. Y estamos en eso, medidas de Dios, medidas de altura, medidas de peso, medidas de balance, medidas de palabra, medidas de juzgar, las medidas en nuestras vidas. Y entonces ahí está el resumen de estas medidas. Bueno, entonces encontré acá en Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate, mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los que adoran. 3 cosas mandaron a pedir con esa vara, la vara de medir: el templo de Dios, mide el altar y mide a los que adoran. Acá de entrada vemos, hermanos, que el patio, el atrio, no está medido, no está incluido, porque es para la gran tribulación. Y la palabra caña de medir es esta palabra griega, cálamos, que es una planta o su tallo, una pluma. En hebreo, canet, un cayado. Pero dice que esa caña de medir era semejante a una vara. Y la palabra vara es esta, del hebreo, la 4464, vara, cetro, bastón. Pero esta palabra aparece, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 1. Porque el verso 9:2, perdón, en el verso 1 dice: respecto al templo anterior, cómo se medía, pues habían otras
indicaciones, instrucciones. Estoy parafraseando. Verso 2. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa, los panes consagrados. A este se le llama el lugar santo. Y detrás del velo había un segundo tabernáculo llamado lugar santísimo, por lo cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, cetro de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto. Entonces el arca del pacto tenía el maná, que representa al Hijo, reverdeciendo el maná, porque adentro del arca no era un pan mohoso. Había un retoñando, un reverdecer constantemente, porque así es la palabra, así es el pan. Y la vara que representa acá, la vara de Aarón, el Espíritu Santo, y las tablas del pacto que representan al Padre. Entonces en Números capítulo 17 verso 8, y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón, es la misma palabra, la vara. De Apocalipsis capítulo 11 verso 1, me fue dada una caña de medir, semejante a una vara, mide. Y la misma palabra de Hebreos 9, la palabra aquí también de Números 17, la vara de Aarón, de la casa de Leví, que había retoñado, echado botones, había producido flores y almendras maduras. Y también hay un tema que el apóstol compartió de esto, ¿verdad, hermano? De las almendras. Y entonces aquí lo encontramos, esta vara reverdeciendo, retoñando. Aquí la vara de la casa de Leví, que había retoñado y echado botones. Wow. Es una vara cortada. Es una vara cortada que se usa para medir. Para medir. Pero aquí la medida y por la vara lo que representa la medida de la llenura del Espíritu Santo. La vara de Aarón que reverdece es la medida del Espíritu Santo. Y en Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Esa es una medida espiritual. Es una medida para nuestras vidas y para la iglesia. La medida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Este es un año para que esa vara reverdezca, para que haya llenura, manifestaciones, bautismo del Espíritu Santo, dones, fluir del Señor. En el nombre del Señor Jesús, hermanos, esa medida espiritual. Es que Jesús, el enviado de Dios, habla palabra de Dios, porque el Espíritu de Él está sin medida en Él y sin límites. Entonces en Hechos 2, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Entonces ese renuevo, esta proclama, este retoño, esta vara que reverdece, es el Espíritu Santo de Dios, que en nuestras vidas, hermanos, el Señor quiere llenarnos, sumergirnos de su Espíritu sin medida, en esa plenitud, en ese pleno entendimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esa vara es el año del renuevo, es el año del retoño, de renovar, y que esa vara en nuestras casas del Señor que Dios nos ha dado retoñe, se mueva y se manifieste el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo es quien toma el lugar en nuestras vidas y nos llena de Él para vaciarnos
de las demás cosas en las que a veces nos estamos llenando. Nos llenamos a veces de hipocresía, nos llenamos de mentiras, nos llenamos de vanidad, nos llenamos de engaño. Algunos están llenos de ira, hermanos, no pueden contenerse, ya se derraman y no hay una medida. Hay algo que debe reverdecer en nosotros, en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos debe llevar a ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón, en las reuniones, en nuestros servicios, en nuestra vida misma, que nuestra vida sea llena de su Espíritu Santo y que se pueda mover el Señor en nosotros, hermanos. Y son momentos que debemos dar el lugar, debemos dar al Espíritu Santo el tiempo, y se llene la casa de su gloria, y se llene ese lugar de su gloria, y caiga la presencia de Dios y nos llene a todos, y en aquellos que han dejado de profetizar, aquellos que han dejado de los dones del Espíritu Santo, lo que quizás uno llega al momento donde ya no le pone atención a la llenura, como que ya nos llenamos. Un día profeticé, un día me bauticé con el Espíritu Santo y ya estoy. Pero es necesario que esa vara reverdezca. Es una vara para medir a los que adoran, medir el templo, medir el altar y medir a los que adoran. Es la vara para medir a los que adoran. ¿Ya? Porque uno puede ser engañado con esas medidas, hermano. Porque cree que alguien está llorando. Pues no sé si está llorando porque la novia lo dejó y llegó a la iglesia a llorar, a chillar, y uno cree que está llorando. O el marido se le fue y llegó a la iglesia a llorar. Ay, la hermana tan linda, cómo llora. Tal vez está llorando por su marido, pura Ana. ¿Ya? Y como decía el apóstol en esa prédica del viernes, que hasta las cámaras quitan la atención. Porque cuando hay cámaras, se está grabando y el hermano ve que ahí viene el de la cámara. Solo se va el hermano y vuelve a abrir los ojos, hermano. Y entonces, la medida, que se llene esta casa de la gloria de Dios, que se llene tu vida. Amén. Que reverdezca la vara de Aarón en tu vida. Que reverdezca la vara de Aarón. Es el tiempo, el mover del Espíritu Santo de Dios para nosotros. Ese debe ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón. La llenura, la manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Más que estar preocupados de otras medidas, más que estar pensando en humanamente, es indispensable, no importante, es indispensable para nosotros darle lugar a la medida del Espíritu Santo, una medida sin medida. Y cuando el Espíritu Santo llena los corazones, nos va siendo libres en el nombre del Señor Jesús en nuestras vidas. Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos de su presencia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Recuerde que hay gente que no está llena de nada tampoco. Algunos están llenos de un montón de cosas y otros no tienen nada. Pero el Espíritu Santo está ahí para reverdecer. Amén. Que en los niños el Espíritu Santo se manifieste, caiga sobre ellos. El anciano y los posteriores días derramaré de mi Espíritu. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y visiones. Que haya un mover precioso del Espíritu Santo del Señor. Amén. Y ahí nos van a medir. Ahí van a medir a los que adoran. Con esa medida, la medida de la vara de Aarón, es la medida de los que adoran. Amén. Sí. No es la medida a veces que uno tiene en la iglesia, porque alguien tiene alguna actitud, pero no es esa la manera de medir a alguien, porque conoce, no, ya vimos que no, porque se compara, tampoco, ya vimos que no es la medida que Dios usa, no es la medida. El que alguien sepa mucho no nos garantiza a nosotros que tenga una medida de Dios. No es eso, porque hay mucha gente que conoce mucho, habla mucho, pero la medida del Espíritu, hermanos, está muy bajo. Hay un nivel muy bajo de medida espiritual.
Y entonces para nosotros como siervos, este es un año para ser llenos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Yo quiero orar, quiero ministrar esta palabra del Señor, y poder tener ese tiempo para que la presencia del Espíritu Santo de Dios pueda llenar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Es el agua del Espíritu, el agua de la palabra que va a reverdecer esa raíz seca, marchita por la tierra, el tronco cortado y que el polvo lo está envejeciendo. Es necesaria la medida del Señor de agua para nuestras vidas. Allá en aquel río el agua llegaba a los tobillos, el agua llegaba a las rodillas, llegaba a los lomos, hasta que floté en ese río del Espíritu de Dios. Es la medida de Dios para nosotros. Dios no está midiendo tu templo, Dios no está midiendo la cantidad, no está midiendo tu ministerio, qué tan grande es, qué tan pequeño, qué tan alto, qué tan... Las medidas, no es esa la manera de medir que Dios hace, no es la medida. Nosotros quizás hemos llegado a pensar eso por lo grande de algo, pero realmente Dios, quien pesa, mide los corazones, sabe la medida que nosotros vamos a llegar a tener. En el nombre de Jesús, comprendamos juntamente con todos los santos cuál es la altura, cuál es lo longevo, lo ancho y lo profundo de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, descarga de esas medidas de juicios, de juzgar, de señalar. En el nombre de Jesús nos despojamos de ello. Nos despojamos en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, de esa rama seca, cortada, quiere ser cortada en nuestras vidas. Y que venga la medida del Espíritu de Dios sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, para llenar. Está aquí el Espíritu de Dios. Es nuestro día. Es el tiempo para llenarnos del Señor, en su presencia. Ese es el momento que Dios nos concede como siervos de ser ovejitas y venir a recibir nuestra porción, nuestra medida de la palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Espíritu Santo de Dios, muévete, muévete, muévete en mí. Llena mi vida. Lléname, lléname, Espíritu de Dios, lléname de ti, Espíritu Santo. Yo necesito tu llenura. Yo necesito la frescura del agua, el olor del agua en mi vida. Oh, Espíritu de Dios, llénanos, llénanos de ti, llénanos, llénanos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo, la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Me postro